Hermanos, como ya estamos estudiando la iglesia de Dios, la iglesia reunida aquí en esta mañana, pues es una columna que sostiene la verdad de Dios plasmada en su palabra. Por lo tanto, le corresponde a esta misma iglesia sostener y promover la verdad del Evangelio. Y una de las formas de promover y de sostener la verdad del Evangelio es contrarrestar a los falsos maestros. Contrarrestar a todo aquel que se levante predicando otro evangelio que no sea el evangelio que ya hemos oído desde el principio, como dice la palabra. Contrarrestar a aquellos que, viciados conforme a la vanagloria de la vida y el amor a las riquezas, se van alimentando de una literatura que no es bíblica, introduciendo doctrinas extrañas o enseñanzas que no están de acuerdo con el evangelio. Como dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 1, una de las formas de contrarrestar a estos maestros es instruyéndolos o exhortándolos a enseñar la doctrina correcta. Pero otra de las formas de hacerlo es usar los principios dados por Cristo para escoger buenos maestros y escoger buenos pastores en la iglesia local. Si nuestra iglesia tiene el cuidado de escoger buenos maestros, si nuestra iglesia tiene el cuidado de escoger buenos maestros, buenos predicadores, conforme a la verdad bíblica, los resultados van a ser muy buenos, tanto para la vida personal de ellos, como para la vida y la salud de toda la iglesia. En Tito, Pablo le dice en el capítulo 1, verso 5, les da instrucción para poner a los ancianos en Creta y justamente después de dar los requisitos para escoger a estos ancianos, él les dice, porque hay muchos rebeldes y habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Bueno, la conexión es clara. Una de las formas de contrarrestar los falsos ministros es instruyendo buenos ministros de Jesucristo. La semana pasada vimos cuáles eran, o el pastor en su estudio dio cuáles eran los requisitos para escoger a estos pastores. Aquellos que son llamados a gobernar la iglesia local y a nutrirla de la sana doctrina. Pero mientras que el capítulo 3 de Primera de Timoteo enseña y se centra en lo que un ministro debe ser, el capítulo que vamos a estar viendo hoy se enfoca en un buen ministro y lo que debe hacer. Mientras que aquel capítulo se enfoca en lo que debe ser, lo que vamos a estar viendo hoy es lo que un buen ministro debe hacer. Por supuesto, en correspondencia con lo que ya es. Así que, la pregunta que vamos a estar viendo en esta mañana: ¿qué debe hacer un buen ministro de Jesucristo? ¿Qué debe hacer un buen ministro de Jesucristo? Vamos a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 6 al 16. Vamos a tener en mente esta pregunta en esta mañana. ¿Qué debe hacer un buen ministro de Jesucristo? Dice la palabra: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Bueno, ¿algún hermano tiene la versión, la Nueva Biblia Internacional? Bueno, ahí van a observar que dice: si enseñas a los hermanos esto, serás un buen servidor de Jesucristo. Sí, porque a veces la palabra ministro, repito la cita, Primera de Timoteo. Hermanos, es la secuencia de Timoteo que estamos viendo, por ahí seguimos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 6. No, yo lo estoy leyendo, gracias. Pues Pablo le dice a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen servidor de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas.
ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque podemos gustarla y ver que es buena. Podemos disfrutarla. Pero aún, Señor, cuando me corrige, cuando me instruye, cuando me disciplina, ella sigue siendo buena, porque es perfecta. Te ruego que en esta mañana mi corazón pueda estar listo, Señor, para recibirla, y que tu Espíritu Santo pueda estar hablando conforme a mi necesidad. Lo ruego por mis hermanos también. Tu Espíritu Santo puede estar trabajando de manera particular en nosotros. Intrúyenos como iglesia, como pueblo, para estar bien nutridos con la palabra de verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues volvemos, hermanos, a la pregunta: ¿qué debe hacer un buen ministro de Jesucristo? Y la respuesta la veremos en dos perspectivas, una general y otra particular. En términos generales, el verso 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. En términos generales, un buen ministro de Jesucristo se preocupa por su propio bienestar y por el bienestar de los que son ministrados. Dicho de otra forma, el ministro de Jesucristo debe preocuparse por la piedad y por las creencias suyas y del pueblo también. Por eso es que Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Ahora, ¿por qué la preocupación debe ser primero por su propia salud espiritual? Y Pablo resalta que el ejemplo de la piedad y la fiel enseñanza del ministro son dos poderosos medios que Dios utiliza para llevar la salvación a aquellos que son ministrados por Él. El ministro, el siervo del Señor, pastorea con su enseñanza y con su ejemplo. En términos particulares, lo vamos a estar viendo ahora. Lo que debe hacer un buen ministro de Cristo lo encontramos en los versos del 5 al 15. Y ahí lo vamos a ir viendo despacio para que la palabra nos pueda ir enseñando qué le quería decir Pablo a Timoteo y qué el Espíritu de Dios quería decir también, por supuesto, a Timoteo y a toda la iglesia hoy. En primer lugar, un buen ministro de Jesucristo se preocupa por su salud espiritual. ¿Qué dice el verso 6? Al enseñar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas, propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, o aprovecha poco. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesas para esta vida y también para la vida futura. Bueno, hay dos componentes básicos en el cuidado de la salud física: una buena alimentación y una rutina de ejercicio físico. No son muchos acá, ¿verdad?, los que practican ejercicio físico, pero eso es una buena rutina para la salud
corporal. El cuidado por la alimentación y el ejercicio físico. Bueno, para una salud espiritual se requiere también una buena dieta espiritual, lo cual, al igual que la dieta física, requiere ingerir todo lo que realmente nutra y requiere también evitar todo lo que sea nocivo para el cuerpo. Un buen ministro de Jesucristo, en el sentido espiritual, tiene que velar por todo aquello que está comiendo, por todo aquello que está ingiriendo. Y tener mucho cuidado porque hay cosas nocivas para la salud espiritual de los siervos de Jesucristo. El resultado de algo nocivo para los siervos de Jesucristo va a influir en todos aquellos que también lo escuchan. Se van a estar alimentando también de cosas nocivas. Si enseñamos otra cosa que no sea la sana doctrina, aunque la gente quiera escucharla, no vamos a tener la aprobación de Dios en este sentido, de ser un buen ministro, de ser un buen siervo de Jesucristo. No seremos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si nos dejamos llevar por enseñanzas que no sean conforme a la sana doctrina. Así que, hermanos, evitemos en nuestra vida y en nuestros ministerios las fuentes y enseñanzas que no glorifican a Dios ni promueven la piedad. Mira cómo lo dice. Pero no tengas nada que ver con fábulas profanas propias de viejas. No hay muchas aquí en esta mañana. Pero lo que está queriendo decir Pablo en el primer capítulo, de ciertos maestros que estaban enseñando doctrinas extrañas, las cuales se alimentaban por mitos y genealogías judaicas y no por el Evangelio. Eso es lo que estaba queriendo decir con esta frase. El resultado es que, así como cuando una persona ingiere productos que no alimentan, y el volumen corporal puede crecer, pero la verdadera salud no está presente ahí. Así también, las fuentes de doctrinas extrañas alimentaban la arrogancia y la ignorancia espiritual, pero no la verdadera piedad. Pudieran decir que sabían mucho, que tenían mucho conocimiento de la palabra, pero en realidad no estaban nutridos con la sana doctrina, procurando en su vida aquellas fuentes y enseñanzas que sí glorifican a Dios, o procurando en nuestras vidas aquellas fuentes y enseñanzas que sí glorifican a Dios, edifican también nuestra alma. Por eso dice, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿De cuáles cosas debía nutrirse Timoteo? ¿De cuáles cosas debe nutrirse el buen siervo de Jesucristo? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice esto? Él lo dice: las palabras de fe y la buena doctrina. Con las palabras de fe y la buena doctrina. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice las palabras de fe y la buena doctrina? Bueno, en el capítulo 6 tenemos una buena descripción de lo que sería contrario a la salud espiritual. Y miren cómo dice: una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras. Eso es contrario a la sana doctrina. Una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Tiene conexión con lo que estamos viendo? La buena doctrina es aquella que se conforma a las enseñanzas de Cristo acerca de su persona y su obra, acerca de la buena noticia del Evangelio. En resumen, el buen ministro debe nutrirse de las palabras de Cristo y no de fábulas artificiosas. Es por eso que una de las buenas labores del ministro es dedicarse a la lectura diligente e intensa de las Escrituras. Lo estamos leyendo, otra cosa que él le mandaba. Dedícate a la lectura intensa de las Escrituras. Entre tanto yo llego, ocúpate en las Escrituras. Hermanos, si el ministro no se alimenta de la sana doctrina, si el ministro no se alimenta de la lectura de las Escrituras, si no se alimenta con los frescos pastos de la palabra de Dios, no estará capacitado para alimentar a nadie.
Puede pararse al frente y decir muchas cosas. Pero si primero el siervo de Dios, y aún todos los que sirven, no se alimentan y se nutren con la sana doctrina, no está capacitado para nutrir a nadie. Pues su tarea es precisamente entrar diariamente en la despensa de la palabra de Dios para traer el alimento fresco al pueblo. El alimento sano. Pero la alimentación no es el único elemento para la buena salud espiritual, como para el cuerpo. También el ejercicio físico. Y es el resultado de la disciplina y el ejercicio espiritual, una experiencia religiosa firme y sana. Con Dios, por supuesto. Le dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, disciplínate a ti mismo para la piedad. En el verso 7. Y en el 8 le sigue diciendo, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad, esa es muy provechosa, porque tiene promesas para esta vida y para la vida futura también. Entonces el buen ministro de Jesucristo debe ejercitarse para vivir piadosamente. Ahora bien, me parece interesante la conexión que hay entre la sana doctrina y la piedad. Porque aunque es posible conocer la verdad sin piedad, es imposible una vida piadosa sin un correcto conocimiento de la verdad. Escuche, porque lo voy a volver a repetir porque esto es importante. Aunque es posible conocer la verdad sin piedad, es imposible vivir una vida piadosa sin un correcto conocimiento de la verdad de Dios. Dicho de otro modo, para vivir una vida que agrade a Dios es necesario conocer su voluntad revelada. De lo contrario, podríamos estar haciendo muchas cosas o podríamos estar dejando de hacer muchas cosas pensando que agradamos a Dios. De hecho, hay un ejemplo que se veía la semana pasada donde encontramos que los falsos maestros que creían que ciertas disciplinas corporales eran importantes, como dejar de casarse, ¿se acuerdan? Como dejar de comer, y pensaban que esto los hacía más piadosos. Pero esto no los hacía más aceptables delante de Dios. Por lo cual, hermanos, hoy nosotros no pensemos en ninguna manera que vamos a ser más aceptables delante de Dios por cosas muy importantes que hagamos aún en la obra del Señor. No pensemos que vamos a ser más importantes para el Señor ayunando más, orando más, haciendo buenas obras, porque Dios quiere que las hagamos y que andemos en ellas, pero eso no nos va a hacer más aceptos. Eso no nos va a hacer más piadosos delante de Dios. No nos hará más aceptables delante de Dios que de la manera que Él ya nos ha aceptado en Cristo. Es por eso que nuestras obras, en cuanto a la salvación, no tienen ningún mérito. Porque no hay obra más piadosa y más extraordinaria que la obra de Jesucristo, a través de la cual Dios nos acepta. Así que, mientras más conocemos la voluntad de Dios revelada en su palabra, por supuesto que más capacitados vamos a estar para vivir como es digno del Evangelio, agradándole y dando buenos frutos, andando en toda buena obra. Pero en segundo lugar, de manera particular, un buen ministro de Jesucristo, y en conexión con lo anterior que hablábamos, no pastorea solo con la sana doctrina, sino que también pastorea con su ejemplo. Y es bueno que la iglesia conozca esto, porque la iglesia tiene la responsabilidad de elegir sus pastores, sus líderes, y velar porque lo están haciendo conforme a la palabra. También el líder es responsable, pero es muy importante que conozcamos esto. Un buen ministro no pastorea solo con la sana doctrina y la sana enseñanza, sino también con su ejemplo de piedad. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, mira, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino, y aquí lo vemos, sé cosa, ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De los creyentes. ¿En qué? Lo dice el texto. Palabra, conducta, amor, fe y pureza. Sé ejemplo. Palabra, conducta, amor, fe, pureza. En el mundo natural, un pastor de ovejas, donde yo vivía no se veía mucho esto, pero naturalmente es así. Un pastor de ovejas va adelante y las ovejas van detrás. O sea que las ovejas no van a ir delante y el pastor cayéndola atrás, forzándolas,
sino que el pastor, en el sentido espiritual, debe ir delante con su ejemplo de piedad, delante de toda una congregación. Lo mismo debería suceder en la iglesia nuestra. En la medida que un ministro practica la piedad, en esa medida será ejemplo de los demás, en palabra, en acciones, en motivaciones. Y esto también se contrarresta a los falsos maestros. Pues mientras los falsos maestros procuraban conversaciones necias que promovían contienda, un fiel ministro de Jesucristo debe ser ejemplo en conversaciones que edifiquen. Mientras que los falsos maestros se ejercitan en una conducta que para nada glorifica a Dios, el fiel siervo, el fiel ministro de Jesucristo busca hacer lo bueno con fe y con gratitud. Mientras que los falsos maestros eran motivados por la vanagloria de la vida y por el amor del dinero, el buen ministro es motivado por el amor, por la fe y por la pureza. Y en esto vemos una doble advertencia. A nosotros, los pastores que de alguna manera enseñamos, 2, 3 personas, pastoreamos a esas personas, recordemos que en términos generales, la iglesia local suele ser un reflejo de lo que son sus pastores. Los líderes que trabajan en células debemos entender también esto. El rebaño con el que tú trabajas suele ser un reflejo de lo que tú eres, de lo que tú le estás enseñando y de lo que tú le estás modelando. Por esto también es un llamado a la iglesia local, la cual está llamada a seguir el buen ejemplo de los líderes. No solo los líderes, sino los que somos parte también de la congregación donde los líderes nos ministran. También estamos llamados a seguir el buen ejemplo de los líderes. Por eso es que dice el autor de Hebreo: acordado de vuestros pastores que os enseñaron la palabra de Dios. Miren cuál es el resultado de su conducta, imiten su fe. En tercer lugar, el buen ministro de Jesucristo no descuida los dones que han sido dados por Cristo a través de su Espíritu Santo. ¿Cómo se lo dice Pablo a Timoteo? No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y Timoteo había recibido un don, el don del obispado, que como vimos en el capítulo anterior, como predicaba el pastor Osbel, es un llamado de Dios para servir, para dirigir y para enseñar al pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se descuidan los dones dados por Dios? Porque Él le hace una advertencia: no descuides el don espiritual. Ahora, ¿cómo se descuidan los dones dados por Dios? Los dones han sido dados por Dios para ser cultivados y para ser usados en la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Para eso han sido dados los dones, con estos dos propósitos: para la edificación de la iglesia y para que con ellos glorifiquemos a Dios. Por eso Pablo exhorta a Timoteo a dedicarse con diligencia a la lectura de la Biblia, a la exhortación y a la enseñanza. Ese era el don de Timoteo. A Timoteo le fue conferido su don por una profecía mediante la imposición de manos. Bueno, yo diría, a nosotros no nos es confirmado ningún don de esta manera, pero sí por medio del Espíritu Santo y a través de la iglesia. Por eso es importante que la iglesia confirme el don y el llamado de sus líderes. Por eso es muy importante. Es nuestra responsabilidad identificar nuestros dones con la ayuda de la iglesia y cultivarlos y usarlos para el bien de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y les tengo una pregunta, hermanos, para que reflexionemos un poco. ¿Estás usando el don que Dios te ha dado? Si alguien piensa que no tiene don, y si es un creyente, si es un cristiano, está equivocado. Porque Dios ha repartido dones a todos sus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿estás usando el don que Dios te ha dado para la edificación del cuerpo y para la gloria de Cristo? Miren que no es ni aún para mi beneficio personal. Tenemos un don, no es para nuestro beneficio personal.
¿Lo estás usando para la edificación de cada uno de tus hermanos? ¿Lo estoy usando para la gloria de Cristo? ¿Lo pongo al servicio del reino para que los hermanos se edifiquen? Bueno, el mandato bíblico está: no descuides el don. No descuides lo que Dios te ha dado. Valora lo que vas a hacer con lo que Dios te ha dado. Porque cuando nos presentemos delante de Dios, Él va a decir: a ti te di 5, a ti te di 10 y a ti te di 1. ¿Y qué hiciste con lo que yo te di? No es nuestra responsabilidad recibir el don. No es nuestra responsabilidad fajarnos para tener un don. Dios lo ha dado. Es nuestra responsabilidad usarlo para el bien de los hermanos, cuidarlo y cultivarlo para la gloria del Padre. Tenemos que tener claro cuál es nuestra responsabilidad. Un buen ministro de Jesucristo además se esfuerza y trabaja hasta el agotamiento para predicar la sana doctrina. Esto es una característica de los buenos siervos. Trabajan hasta el agotamiento para predicar la sana doctrina. Está en el verso 9 y 10, ustedes pueden verlo. Palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos, y ahí se incluye Pablo. Por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. La pregunta sería: ¿en qué se esfuerza y trabaja intensamente un siervo de Cristo, un ministro de Cristo? ¿En qué se esfuerza y trabaja intensamente? Bueno, en predicar la palabra fiel y digna del Evangelio. ¿Y por qué el ministro se esfuerza y trabaja hasta el agotamiento? El mismo texto lo dice: porque está convencido de que en el Evangelio, o está convencido de que el Evangelio es tan fiel, es tan digno de ser recibido por todos los hombres, porque está convencido de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando el ministro está convencido de esto, cuando el siervo del Señor está convencido de esto, va a trabajar hasta el agotamiento. ¿Cómo aplicamos esto nosotros? Todo ministro perezoso y no esforzado parece no estar convencido en su corazón de la urgencia de la misión. Primero tenemos que entender la misión. Si no, nada tiene sentido. Tú no sales de tu casa y dices: voy a ver a dónde voy. Cuando sales de tu casa tú tienes un objetivo, tú vas a un lado. En la vida del creyente es igual. Aún en la iglesia, aún en el trabajo para el reino de Dios, hacemos las cosas porque tenemos un propósito y un objetivo. Primero tienes que tenerlo. Todo ministro perezoso y no esforzado parece no estar convencido en su corazón de la urgencia de la misión. Si no tienes una misión y si no la consideras importante, si no estás convencido de esto, tristemente seremos buenos siervos de Jesucristo. Hoy vemos a muchos entretenidos, aún los que se hacen llamar ministros de Dios, aún pastores entretenidos que pierden de vista la misión y el propósito con el que están en la tierra. Pastores entretenidos, evangelistas entretenidos, misioneros entretenidos, líderes entretenidos. ¿Y qué quedará para la congregación de ellos? Una congregación entretenida. Si nos ponemos a mirar, hermanos, cuántas doctrinas extrañas han surgido hoy, que lo que hacen es entretener a la gente y no los lleva al verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Cuál va a ser el resultado de un ministro entretenido? ¿Cuál va a ser el resultado de una persona que vive en la vida entretenida y hable de alguna manera y hable del reino de Dios? Muchos perdiendo el tiempo y dedicándose a los tesoros terrenales de muchas maneras. Cuando el mandato bíblico está, Jesús lo dijo: no hagas tesoros aquí en la tierra. Donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. Haz tesoros en los cielos.
Hermanos, si entendemos que se trata de la salvación de los hombres, esta convicción pues es la que nos va a producir diligencia y esfuerzo para trabajar hasta el agotamiento. Tenemos que entender que no es un cuento y que no es nada de juego. Se trata de la salvación de los hombres. Y esta convicción es la que va a producir urgencia, es la que va a producir diligencia, es la que va a producir esfuerzo hasta el agotamiento. Y ahora tengo una pregunta para los líderes que estamos trabajando. Recuerden que debemos de llenar un modelo mensual para tener constancia de nuestro trabajo el mes anterior y para de alguna manera ir viendo y dándonos cuenta, porque a veces no lo sabemos, cómo el Señor está trabajando. La pregunta es para los líderes. ¿Cuál es tu trabajo y esfuerzo para el Señor? ¿Cuál es tu trabajo y esfuerzo para el Señor? Mira, Pablo dice, trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo que es el Salvador. Él dice lo que hace y dice por qué lo hace. Trabajamos y nos esforzamos porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo. Hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo y en su salvación. De manera que, si hoy no trabajamos como deberíamos, entonces tenemos que pensar, tenemos que parar, tenemos que revisar dónde está mi esperanza. ¿En qué estoy confiando para dedicar tanto tiempo a lo que estoy dedicando? Eso nos va a dar una pista de dónde está nuestra confianza. Con relación a los que escuchan, ¿qué debe hacer un buen ministro? Bueno, un buen ministro vela por ellos. Un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo de Jesucristo, vela también por los que están escuchando la palabra. Él está convencido de que el Evangelio es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y que Dios quiere que toda persona se salve y venga al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, se esfuerza diligentemente para llevar la doctrina, el Evangelio puro que ha sido revelado, para que muchos vengan a la salvación. Por eso es que dice, mira, ten cuidado de la enseñanza. El verso 16 lo dice así: ten cuidado de la enseñanza y persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación, tanto para ti mismo como para, y ahí está el ejemplo, de los que te escuchan. Un buen ministro de Jesucristo se preocupa por la vida espiritual de aquellos que escuchan el mensaje que le está dando. Pero además, un buen ministro de Jesucristo vela por la piedad de sus ovejas. Y es algo que debe estar presente en los pastores, en los líderes. Velar por el testimonio, velar por la piedad de aquellos a los cuales él está ministrando. ¿Y qué es la piedad? Es la vida que busca agradar a Dios en todo. Un buen siervo se encarga de equipar a las ovejas para que conozcan la voluntad de Dios y sepan discernir. Un buen ministro se encarga de equipar a las ovejas para que conozcan cuál es la voluntad de Dios y para que ellas puedan decidir qué van a hacer. En el verso 6, Pablo dice a Timoteo: si enseñas estas cosas, si señalas estas cosas a la iglesia, serás un buen ministro. ¿Cuáles cosas? Pablo habla en los primeros versículos de aquellos que dejan de hacer ciertas cosas o que hacen ciertas cosas pensando, como ya vimos, que van a agradar a Dios. Pero la única manera de agradar a Dios, como ya lo mencionamos también, es conociendo su palabra, conociendo su voluntad, conociendo la sana enseñanza, pues esta nos muestra el camino que debemos seguir. ¿Cómo aplicamos, hermanos? De alguna manera, todo lo que estamos viendo. Bueno, fuera muy bueno que estemos velando por los ministros que influyen en nuestra vida hoy
y que se preocupan por estas dos cosas: la salvación de nosotros como ovejas y nuestro testimonio para vivir piadosamente. ¿Y cuál es la responsabilidad de los creyentes ministrados? ¿Cuál es la responsabilidad de los creyentes ministrados? Bueno, es observar e identificar por la palabra de Dios, observar, darse cuenta de ello, identificar por la palabra de Dios quiénes en la iglesia son los ministros que enseñan fielmente la Biblia. ¿Y qué haría un creyente si ve que alguien no está predicando la palabra como es? Pues tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad que ha sido dada por Dios y está por encima de lo que está predicando el que está enseñando una falsa doctrina. Y tenemos que tener claro esto. Porque una tendencia sería que lo que se enseña desde aquí, abrimos la boca y nos lo tragamos todo. Pero no debe ser así. Debemos de velar por los que nos están enseñando la palabra, qué es lo que nos están enseñando. Y si no es correcto, tenemos responsabilidad delante de Dios de contrarrestar con la Biblia lo que se ha enseñado mal en la iglesia. Nuestra responsabilidad es someternos a aquellos que Dios ha dotado con dones para guiarnos a toda verdad por su palabra. Por eso es que debemos de velar por lo que nos están enseñando. Porque tenemos que someternos bíblicamente a los pastores y maestros. Pero si enseñan lo que es bíblico, si no estamos en la responsabilidad de contrarrestarlo con el evangelio. Pero si es bíblico, pues entonces debemos identificarle y permitirles que nos enseñen lo que dice la palabra, aunque no nos guste. Si es bíblico, tenemos que aceptarlo de parte de Dios. En resumen, un buen ministro de Jesucristo cuida de sí mismo, nutriéndose bien, ejercitándose en la vida piadosa, poniendo por delante su ejemplo, usando, ejercitando sus dones, trabajando de manera incansable en el reino de Dios. Pero además, se preocupa por la vida espiritual del creyente y se dispone a ser un medio que Dios use para la salvación a toda clase de gente. En conclusión, podemos concluir, como dice Pablo, esto manda y enseña. Si somos diligentes en nuestro deber, nuestro aprovechamiento será tan manifiesto a la iglesia que seremos reconocidos como buenos siervos de Jesucristo, todos los que trabajamos en la obra para el Señor. Por lo tanto, hermano, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estamos progresando, que estamos creciendo y que estamos avanzando como iglesia de Jesucristo. Que la gracia y la misericordia, la paz de parte de Dios, nuestro Señor y su Hijo Jesucristo, sea con nosotros para poder vivir piadosamente. Amén.